Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandi Yarañe Dominical. Como siempre nos encontramos con la palabra del Señor y muchas felicitaciones a todos ustedes. Estamos iniciando este año 2020 y como la Iglesia Paraguaya también nos invita a centrarnos en la reflexión bíblica en este año eclesial. Les invito entonces a hacer toda una continuidad, un estudio serio de la palabra de Dios. No simplemente de aquella palabra que uno escucha y comienza por intuición a hacer las cosas como una reflexión superficial. Les invito entonces a que Ñandi Yarañe juntos caminemos y hagamos una reflexión seria, un estudio serio durante este año. Como decíamos, la Iglesia Paraguaya, nuestros obispos, todos nuestros sacerdotes nos empeñamos con los diáconos también al servicio de la palabra de Dios, a estudiar verdaderamente y a conocer la palabra de Dios. Ñandi Yarañe Dominical hoy, en este día, celebra, ¿verdad?, la Iglesia la Epifanía del Señor. Nosotros sabemos rápidamente, ubico, que la Epifanía del Señor tiene 3 manifestaciones, y esto es muy importante que podamos conocer para ver la secuencia. Vaya pa Ñandi Yara, oye, cañandebe, allá opeja y sejina, Epifanía, manifestación, oye, cualca. En primer lugar tenemos la manifestación, ¿verdad?, de la Nochebuena o del 25 de diciembre, que es el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. ¿A quién Dios se manifiesta? Y se manifiesta al pueblo judío. Es decir, las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento se cumplen aquí en el Nuevo Testamento cuando entramos justamente con el nacimiento, la kenosis, ñandeña bojera upea lleva, ñandeyara entonces hoy que o upe ñandea puitepe. Pero tiene una misión específica esta kenosis, esta manifestación, que se da a conocer al pueblo judío, decimos. Esta es la primera manifestación, el Antiguo Testamento como cumplimiento. Dios, que había durante mucho tiempo anunciado, dicho, que iba a venir, que iba a estar el reino de Dios, entonces ahora por fin se realiza con el nacimiento de Jesús. Y es por eso que nosotros desde esta primera manifestación vamos a leer también desde el libro de Isaías. Estamos en el capítulo 61:6, es muy interesante. Hago rápidamente simplemente la segunda y la tercera manifestación que tendremos más adelante, ¿verdad? Que justamente la de hoy, la que celebramos, es la de los Reyes Magos, decimos nosotros. En realidad son unos sabios que vienen del Oriente. Vamos a explicar enseguida el sentido profundo de lo que significa una manifestación y un darse a conocer a la gente del Oriente. El Oriente es el lugar de la sabiduría. Upepeñan de Yara entonces yecualca, ahiñande hinayeban ba eisha pañande abei ñajendupe iñe, como nosotros conocemos a este Dios que se nos acerca, a este Dios que es para todas las naciones. No simplemente como la primera manifestación, que es al pueblo judío, que es el Antiguo Testamento como cumplimiento y que pertenecía a una religión directamente, a la Judea, ¿verdad?, a la de los judíos, al judaísmo, sino que ahora se abre a todo el mundo. Y los 3 sabios que vienen del Oriente nos representan a todos nosotros. Y más aún, porque el Oriente siempre era considerado como un lugar de la sabiduría, del conocimiento, del primer mundo, digamos. Y la tercera manifestación lo tendremos el 12 de enero, dentro de poco también, la próxima semana, en que el Señor se manifiesta a través del bautismo. El bautismo es una manifestación, pero esta es una manifestación más bien personal, es decir, que se dirige a cada uno de nosotros, después de haber conocido que un Dios nace en nuestro corazón, que un Dios está comenzando a crecer y a formarse en nuestra propia vida. Después entonces de esto tenemos esta manifestación a todas las naciones. Una vez que se ha formado en nosotros tenemos que anunciar y dar a conocer a un Cristo que viene para todos. Y por último entonces
nosotros nos llamamos a un compromiso con el bautismo. Entero vete allá vaya de bautismo, upear el año de ya bautizaya en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero quiere decir asumir un compromiso. De haber conocido un Dios que nace, se hace historia, entra en nuestra vida, ahora que se da a conocer y nos dice que es para todas las naciones, entonces en tercer lugar, la tercera manifestación es asumir esta responsabilidad. Es decir, desde ahí vamos a comenzar a ser también nosotros apóstoles del Señor, la construcción del reino de Dios. Upeagina dice la manifestación, pues, vamos a mirar desde Isaías cómo nos ilumina la palabra de Dios hoy en este día de la Epifanía del Señor. Levántate, brilla que llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad, los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti. Y acudirán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Echa una mirada a tu alrededor y observa, todos esos se han reunido, vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás radiante de alegría. Tu corazón se asombrará, se ensanchará. Cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, de dromedarios de Madián y de Efá. Vienen todos de Sabá, trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, entonces Isaías nos habla con ese espíritu siempre de una esperanza. El Señor que está llegando, ¿verdad? Y ahora que está llegando, no simplemente después del nacimiento, que ya sabemos que está en medio de nosotros, que ha nacido, que se ha hecho hombre, se ha hecho humanidad igual a nosotros, con una misión específica de acompañarnos, de ayudarnos y de caminar con nosotros, ¿verdad? De nuestra vida. Pero no lo mismo, pero ahora se abre a todas las naciones. Es por eso que nos habla de una epifanía también a los pueblos del Oriente. Y más aún, explicábamos recién, el Oriente que significa la sabiduría. Upebe original en inteligente mía, vamos a decir de esa manera. Era el primer mundo en este tiempo, ¿verdad? En el tiempo de Jesús. Era desde donde, y más todavía de la Biblia, de por sí mucho antes incluso, ¿verdad? Toda la sabiduría, ya desde el 500 incluso, Babilonia y todos los otros países del Oriente, indicaban de cierta manera la sabiduría, el conocimiento. Entonces, la inteligencia, por decir así. Es como hoy en día si nosotros comparásemos y dijésemos es los Estados Unidos, ¿verdad? De donde viene el TIC, de donde vienen entonces todos los elementos importantes, ¿verdad? Del conocimiento, de la técnica, etcétera, etcétera. Y son ellos los que vienen ahora, es la luz allí donde se manifiesta y desde ahí entonces viene el Señor. Viene y se entrega, viene entonces Dios mismo y se manifiesta a esta gente. Y son ellos que después se acercan y se arrodillan, nada más y nada menos que ante este niño. Entonces, queridos amigos, esta primera lectura nos ayuda a cada uno de nosotros para reflexionar en la palabra del Señor y para entender esta misión específica de que Dios está por encima de todos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla
o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Ñande Yarañé Dominical, estamos hoy en este primer domingo del año en que nos encontramos, 2020. Muchas felicitaciones siempre a todos, que tengamos un año exitoso con la gracia y con la bendición del Señor. Y nosotros hoy en este domingo la Iglesia nos presenta y celebramos la Epifanía del Señor. Esta Epifanía que significa manifestación, y aquí es una manifestación a todos los pueblos. A los del Oriente, dice aquí. Nosotros ya hemos explicado que el Oriente significaba el lugar de la sabiduría. Y son estos sabios que vienen ahora y se arrodillan ante Dios. Son estos sabios que ahora vienen y reconocen, imagínense, es decir, la verdadera sabiduría siempre nos lleva hacia Dios. Veacoge y sejina ñande ayepa, ñande ndicatuila, ñande orgulloso, ñande soberbio, ñaimo ñande la yeikuapa, ¿verdad? Porque si son estos sabios los que vienen y se acercan
a Dios. Son estos sabios los que vienen y se arrodillan ante Dios, quiere decir, ¿quién soy yo, verdad? Un pobre, una persona pobre, ignorante hasta podríamos decir, ¿verdad? Que no reconozca en este niño que nace nada más y nada menos que la kenosis, la presencia de Dios que se encarna en mi propia vida. Es muy interesante, ¿verdad? A través de esta narración, cómo nos está llamando teológicamente a nosotros a reconocer a un Dios que nos ama, que nos quiere y que se manifiesta. Y sobre todo, nos invita también a reconocerlo. Pero no solamente conocer en el sentido del conocimiento de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia reflexión, sino que sobre todo de una aceptación. Aceptar la presencia de un Dios que nos ama, que nos quiere, que nos redime. Este niño humilde, pobre que está en ese pesebre es objeto de veneración, de adoración. Y nada más y nada menos que los grandes de la tierra. Los grandes de la tierra, los sabios, reconocen, se dan cuenta, saben quién es ese niño que ha nacido. Entonces, la segunda lectura tomamos de la carta que escribe Pablo a los Efesios. Estamos en el capítulo 3, versículo 2, 3a y luego 5, 6. Los gentiles son coherederos también. Es decir, este Dios que viene no es simplemente, como lo hemos celebrado el 25 de diciembre, en que nos estaba hablando un Dios que se manifestaba, decíamos, al Antiguo Testamento, a los judíos, como cumplimiento de las promesas. Oñe cumplima o uma peñan de Yara, se cumple esas promesas que él había dicho a través de los profetas y a través de todos los libros del Antiguo Testamento. Coan de no, yenda yo solamente para los judíos. No vengo simplemente para esta nación, sino que también los gentiles son coherederos. También ellos están llamados a la salvación. También yo me manifiesto a todos. Y esto es importante tener en consideración, ¿verdad? Porque Dios entonces es de todos y es para todos. Supongo que están informados de la gracia de Dios que me ha sido dispensada para provecho de ustedes. Para provecho de ustedes. Yandeyara entonces Sherenoy Yandeyara me lleva esa gracia especial para que yo también les pueda comunicar a ustedes. Fue por medio de una revelación cómo se me dio a conocer el misterio que no se dio a conocer a los hombres en las generaciones pasadas. Anteriormente eso no se había dado a conocer, nos dice. Estamos leyendo, o mejor dicho, Pablo es como que está recordando y está leyendo el mismo Antiguo Testamento. Así como ahora se ha manifestado y se ha encarnado, ha entrado en nuestra historia, ha dado cumplimiento a sus promesas. Y por eso dice, como dice en ese misterio, no se dio a conocer a los hombres en las generaciones pasadas. Sin embargo, ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas inspirados. Entonces, ahora se ha revelado con su nacimiento. Nos vuelve a recordar entonces el 25 de diciembre. Nosotros no podemos separar estas tres manifestaciones. La manifestación directamente a los judíos, decíamos que es el cumplimiento del Antiguo Testamento, la que Pablo está insistiendo. Pero ahora él también insiste diciendo que ustedes están informados de esta gracia que Dios me ha dado, que me ha sido dispensada para provecho de los demás. Le está hablando a los gentiles, es decir, aquí son los griegos, los efesios, le está escribiendo a ellos. Y después dice, consiste en esto, que por medio de la buena noticia los paganos comparten la herencia y las promesas de Cristo Jesús y son miembros del mismo cuerpo. Aquí está leitmotiv, aquí está el centro de la idea que hoy la palabra del Señor nos quiere transmitir, queridos hermanos. Dice que la buena noticia viene también para los paganos. Los paganos eran justamente los que estaban al límite, ¿verdad?, de la frontera, en los límites de un país, los que están más allá
Esos límites eran considerados, esos son los paganos, los que están extra límite, ¿verdad? Fuera del límite de esa nación. Y también para ellos, dice, ha venido el Señor. Y esta es la buena noticia que Dios ha traído en su cumplimiento. Y eso es lo que yo le estoy anunciando a ustedes, Ave Pablo. Ustedes también comparten la herencia y las promesas de Cristo Jesús y son miembros del mismo cuerpo. Aquí es entonces, queridos hermanos, una inserción que se está haciendo. El pueblo de Dios, que no es ya simplemente un pueblo elegido, pero como judaísmo. El pueblo de Dios que ha visto nacer, llegar la luz de parte del Señor, de parte de Dios que se manifiesta, ahora entonces también esa luz tiene que iluminar a Yecualcana entero betea benguana ayer. Apeñan de ya esa ponana, ya lleva peñan de loga pupe, ya esa ponana ipe, ñan de comunidad, peñan de tupaope, peñan de capillamibe, va esa pañan de ya muesa calle, pa umiñan de la pichacuera, que algunas veces nos acercan tanto a la palabra de Dios, nos acercan a nuestras comunidades, parece que están extra límite, parece que están un poco más allá de nuestras fronteras. Se dicen cristianos, se dicen católicos, pero momboriyente cora ayente jate ko mañajina. Aumia penguara entonces ñan de yara o uave, entero betea penguara o ñan de yara. Hay ñan de no y entero betea, pues entonces ñan de ya povana ave Pablo o ya pojaisha. Ustedes saben, dice, de esa gracia que el Señor me ha dado. Cada uno de nosotros tenemos que hoy considerarnos como San Pablo. Tenemos que decir lo mismo y repetir. Ustedes están informados de la gracia que Dios me ha dispensado. De esta gracia para anunciarles también a todos ustedes. Pepe y Cuana, upea, jala pe y Cuana, upea, upea, ñan de paya, guatata, de hija, de yapota, de comunidad, o me sacaba, o esa peba, o mi otro ñan de la pichacuera. Queridos hermanos, les invito entonces a través hoy de esta reflexión, en este día de la Epifanía, nosotros le llamamos de los Reyes Magos, porque el regalo más precioso que Dios nos puede dar y nos puede dar es justamente el regalo de la conversión. Y volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Dominical. Fundación Ñan de Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñan de Yarañe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500,000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Escuela Parroquial Papa Francisco. Abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré.
Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical en este domingo en que celebramos la Epifanía del Señor. Ñande Operaña Bojera, los Reyes Magos, saben que tete ya ecuri opacueo con Ñande Bloque, Peñe con una ave, ya ecuri que los Reyes Magos, como consideramos nosotros, nos traen los regalos. Pero el regalo más precioso, el regalo que el Señor nos trae es justamente nuestra propia conversión. Esta manifestación, oye, cual cañan debe, ayepa, así como ha nacido nuestro corazón en nuestra vida con nuestro pesebre del 25 de diciembre, que ese pesebre lo llevamos en el corazón, Añamunga Cuágina Pemita lleva con su presentación. Ahora, queridos hermanos, nosotros vamos caminando, nos vamos fortaleciendo también en la sabiduría. Nos fortalecemos así como estos sabios que vienen del oriente. Decíamos que la sabiduría proviene del oriente, sobre todo según la Biblia. Ese lugar es el primer mundo, ese lugar donde se reflexiona y se entiende. Y son entonces los grandes de la tierra que vienen ahora y se presentan, se arrodillan ante este niño, y este niño que es Dios. Y por eso entonces ellos se arrodillan ante el Dios que ha nacido y que ha llegado en medio de nosotros. Vamos a escuchar esta tercera lectura, que es el Evangelio de Mateo, capítulo 2, del 1 al 12. Venimos a adorar al Rey. Este es el verdadero Rey, entonces, leitmotiv para nosotros, idea central de este pasaje. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Sucedió que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el Rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos aparecer su estrella y venimos a adorarle. Al oírlo, el rey Herodes comenzó a temblar, y lo mismo que él toda Jerusalén. Entonces, reuniendo a todos los sumos sacerdotes y letrados del pueblo, les preguntó en qué lugar debía nacer el Mesías. Le contestaron: en Belén de Judea, como está escrito por el profeta. Tú, Belén, en territorio de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe, el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les preguntó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Después los envió a Belén con el encargo: averigüen con precisión lo referente al niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarle. Y habiendo escuchado el encargo del rey, se fueron.
De pronto, la estrella que se les apareció en oriente avanzó delante de ellos hasta detenerse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de una inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose le adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron como regalos oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no volvieran a casa de Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, queridos amigos, aquí tenemos el Nuevo Testamento, aquí tenemos Mateo, que nos hace esta narración, que llegan estos magos, dice, de Oriente, o estos sabios también podemos considerar del Oriente. Ya hemos explicado bastante y hemos dicho que siempre el Oriente significa el number one en cuanto a la sabiduría, era el primer mundo. Y entonces con esto nos están queriendo decir que si los magos y los sabios vienen y se postran ante este niño que ha nacido, significa y nos hace la pregunta retórica, ¿verdad? Mapi coñandea lleva la dañahendusei tena dayekwa sei mapa peñande yara o uekwe peñande apuitepe, ¿verdad? Es un llamado de atención que nos está haciendo y nos dice, si los magos, los grandes de la tierra, se acercan y le adoran, nosotros que somos, ¿verdad? Yaguareireí decimos algunas veces nosotros nuestro idioma guaraní. Nosotros queremos entonces con eso entender que el Señor nos llama a reconocer su presencia. Dios nos llama la atención y nos dice, mira, aquí estoy en medio de ustedes, vengan. Yo soy el centro, vengan a adorarme. Cristo, Jesús es verdaderamente nuestro Salvador. Vamos a ir mirando algunos detalles muy interesantes de esta lectura. Primero, ellos, dice, van y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Ellos se presentan, ¿dónde? Se presentan a Jerusalén. Van directamente junto al rey de Jerusalén. Van justamente junto a Herodes. Es allí donde ellos van a preguntar dónde ha nacido este niño, en qué lugar. Pero claro, ¿por qué ellos también se acercan a este lugar? Porque están pensando y están diciendo, bueno, si es un rey, tiene que nacer ¿dónde? Tiene que ser seguramente el hijo del rey. Upearengo inala pepe nace lleva. Diga tú y coñan de allá es que como después se van a dar cuenta que tienen que ir a un pesebre, tienen que ir a un lugar donde están los animales. ¿Cómo es eso? Parece una gran contradicción, ¿verdad? Pero aquí está la kénosis de Dios. Es una forma de decirnos también dónde le vamos a buscar al Mesías. Al comienzo los magos se dirigen al palacio real, al lugar donde está el rey. Pero sin embargo aquí ellos tampoco no reconocen. Vimos aparecer su estrella y venimos a adorarle. Al oír el rey Herodes comenzó a temblar y lo mismo que él toda Jerusalén. Y porque justamente cuando aparece el Mesías, todo cambia, porque ahora es Dios el que toma las riendas del pueblo. Ahora es justamente Dios el que se va a poner y Él va a ser el rey, Él va a ser el más importante. Añade con añade perdese, le añade puesto a llevar, añade perdese, le añade autoridad, añade entese. Este es el egoísmo, ¿verdad?, que existe en nuestra vida, en nuestra humanidad, en nuestra propia forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Por eso cuando le dice que vimos aparecer su estrella y venimos a adorarle, entonces ellos dice que tiemblan, comenzó a temblar. Y lo mismo que él toda Jerusalén. Él es toda Jerusalén, porque no es simplemente el rey, sino que detrás de todo esto también existe, ¿verdad?, toda una jerarquía, está también todo un plantel religioso, que nosotros sabemos bien, según el Antiguo Testamento mismo nos dice que si aparece el Mesías, todo lo demás tiene que desaparecer. Es decir, todo lo demás van a tener que perder su puestito. El que era del Sanedrín, el que estaba con la ley, el que estaba al frente del sacrificio, etcétera, los sacerdotes, todo tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque ahora llegó el Mesías y todo se debe centrar ¿en quién? Se tiene que centrar en el Mesías. Esto también, queridos hermanos, nos hace pensar y nos hace entender en nuestra reflexión que cuando Jesús es sentenciado a muerte por el Sanedrín,
los letrados, los doctores de la ley, etc., y le presentan a Pilato y piden su crucifixión, es por esta razón. Porque si Jesús es el Mesías, evidentemente que todo queda caduco. Desde este momento el Mesías tiene que asumir esa responsabilidad. Y aquí por último, queridos hermanos, reflexionamos que ellos llegan a un pesebre y allí lo encuentran envuelto en pañales, rodeado de animales. Y los tres elementos que ofrecen, dice, que es oro, incienso y mirra. El oro porque Él es rey, incienso porque Él es Dios, mirra porque Él es hombre, la humanidad. Entonces, queridos hermanos, todas estas características pidamos también al Señor, porque este es el regalo más grande que el Señor nos dona también. Somos reyes por nuestro bautismo, somos dioses en este camino de santidad y sobre todo reconozcamos nuestras limitaciones porque somos humanidad. Y que la bendición del Señor, queridos hermanos, entonces hoy descienda también sobre todos nosotros en este día de la Epifanía. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé.
Ñande Yarañe responde. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical y ahora entramos en este bloque. Ñande Yarañe responde. Siempre respondemos a las preguntas que ustedes nos envían y siempre que está en relación, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Esto es lo esencial, lo fundamental, lo elemental para que nosotros podamos reflexionar ciertamente esta palabra de Dios que se nos acerca, esta palabra de Dios que nos ilumina y sobre todo nos ayuda para que podamos también nosotros entender mejor este mensaje de salvación. A esta pregunta que están haciendo aquí, ¿qué es esto de la luz? ¿Por qué a Cristo se le presenta como luz del mundo, luz de las naciones? Porque la epifanía, la manifestación justamente, está apuntando. Luz de las naciones, nos decía justamente el profeta Isaías en ese capítulo 60. Y bueno, miremos un poco y entendamos el signo o la simbología, ¿verdad?, de la luz. Y por eso después al Salvador, al Soter, al Cristo, se le presenta como luz de las naciones. En primer lugar, tenemos que saber que este tema de la luz es un tema muy importante en la Biblia. Atraviesa toda la Biblia, es decir, en una forma prácticamente que desde el Génesis hasta el Apocalipsis nosotros lo vamos viendo y lo vamos reflexionando continuamente. Los autores sagrados entienden la presencia de un Dios que nos ilumina, la presencia de Dios siempre que nos quita de la oscuridad. Eso sería como lo opuesto, ¿verdad? Lo opuesto de la luz sería la oscuridad. Por lo tanto, la separación de la luz y de las tinieblas fue ya el primer acto creador de Dios. Ya en Génesis capítulo 1, en el versículo 3, nosotros teníamos esta narración en que Dios separa la luz de las tinieblas. Y también al final de la historia de la salvación, ya en el Apocalipsis, se dan cuenta lo que les dije al comienzo, en el capítulo 21, versículo 5, en el Apocalipsis, hay de nuevo aquí, al final de la historia, que Dios mismo saldrá allí por la luz. Es la luz que ilumina, Dios que se presenta como la luz, la que resplandece. Es entonces la que vence a las tinieblas, siempre la luz. Ahora, de la luz física que alterna acá abajo con la sombra de la noche, se pasará a la luz sin ocaso que es Dios mismo. Dios entonces es considerado, ¿verdad?, como dentro de esta simbología, queridos amigos, queridos hermanos, como la luz de las naciones, la luz de nuestra mente, la luz de nuestra vida. Ñandere sapea ya ñande lleva, ñandere sapea. Dice la ñandere sapea. Y claro, si uno está con los ojos cerrados, está en la oscuridad. Eso quiere decir, uno no ve por la oscuridad. Pero sin embargo, el abrir los ojos, el dejarse iluminar por la presencia de Dios, nos está indicando que estamos en un camino de salvación. Y es eso lo que se nos presenta, de una luz simplemente física, digamos así, que nosotros podemos decir, mira la luz, qué lindo, está iluminado. Sin embargo, ahora lo aplicamos a una vida teológica, a una vida nuestra, a una vida que nos hace entender la iluminación de parte de Dios. Peñane apeto, peñane corazón, peñane de cobeja lleva, peñane de yarara peica to amuancha yeyapo, ya yeje sapea, ya yeje yacuaja, yaguatá. La historia que se desarrolla en este ínterin toma la forma de un conflicto en que se enfrentan la luz y las tinieblas. Esto también es muy importante porque incluso cuando Isaías hoy nos presentaba en esa primera lectura sobre la palabra la luz que brilla, siempre es una confrontación entre la luz y las tinieblas. De cierta manera nos está queriendo presentar el autor sagrado y prácticamente todos los autores sagrados, todos los escritores, los agiógrafos de la Biblia, nos van hablando de una lucha continua, ¿verdad?, entre la luz y las tinieblas. Nos van hablando continuamente de esta presentación, ¿verdad?, de lo que significa este enfrentamiento idéntico entre la vida y la muerte. La luz y la oscuridad es como decir la vida y la muerte.
Entonces nos acompaña y nos ayuda también a nosotros a reflexionar que nosotros estamos vivos o estamos muertos, caminamos en la luz o caminamos en la oscuridad. Los dos son sinónimos aquí, de una vida entregada, de una vida cercana a Dios o de una vida alejada del Señor. Bueno, vamos a mirar un poco ahora desde el Nuevo Testamento principalmente. También tenemos en el Antiguo Testamento toda esta, porque se atraviesa todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia, todos los libros, el tema de la luz y las tinieblas. Nosotros queremos centrarnos principalmente hoy, por lo menos, en Ñande Yarañe Dominical, respondiendo a estas preguntas que ustedes nos hacen, a la luz mirada como una epifanía, como un darse a conocer, como alguien que nos ilumina. ¿En qué oscuridad nosotros estamos? Nosotros muchas veces estamos caminando en las tinieblas, en la oscuridad. No hay peor ciego que aquel que no quiera ver, decimos nosotros. Se dan cuenta que es esa luz, no simplemente la luz física, sino que es una luz ahora que nosotros la estamos aplicando en un sentido teológico. A ver si estamos iluminados, a ver si estamos abriendo los ojos, a ver si nos damos cuenta de la realidad de la luz que el Señor nos pide para que podamos vivir bien, ¿verdad? Esta sería la idea principal. Y así entonces se nos presenta en el Nuevo Testamento a Cristo como luz del mundo. Y en este sentido, Cristo como cumplimiento de las promesas. Y estamos en este tiempo de Navidad. Estamos en esta segunda manifestación. La primera era la manifestación del nacimiento, el 25, que se encarna, la kénosis de parte de Dios, que entra en nuestra historia. La segunda manifestación, que este nacimiento de un Jesús que nace para los judíos ahora no se queda simplemente encerrado a un pueblo, a un clan, sino que ahora este pueblo de Dios que se abre a todas las naciones. Entonces, luz para las naciones, nos decía el profeta Isaías. Es el cumplimiento entonces por eso de la promesa. El Nuevo Testamento, la luz escatológica prometida por los profetas, ha venido a ser realidad. Cuando Jesús comienza a predicar en Galilea, se cumple este oráculo de Isaías. Cuando resucita, también las profecías nos anunciaban de anunciar la luz al pueblo y a las naciones paganas. Eso encontramos sobre todo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26-23. Vino a anunciar la luz al pueblo y a las naciones paganas. Desde las resurrecciones que nosotros comprendemos mucho más. Desde la resurrección de Cristo nosotros comenzamos a hacer nuestra propia teología, ¿verdad? Y una vez que uno va haciendo su teología, va entendiendo y va comprendiendo lo que el Señor le da a entender a cada uno, ¿verdad?, de sus seguidores, a cada uno de nosotros, que nosotros no podemos quedar encerrados. Diga, tú entonces la ñañe botu, peña familia mi vende lleva, de la peña de comunidad mi vende, añande cuetente coape. No. El ir a celebrar la Eucaristía, el celebrar la resurrección, el celebrar en este caso la epifanía de un Dios que se da a conocer y que nos envía a los paganos, significa un compromiso y una misión específica. Lo vamos a celebrar mejor el día del bautismo, el 12 de enero justamente, ¿verdad?, en que vamos a celebrar esto. Pero para decirnos concretamente, queridos hermanos, que esa luz que viene a nosotros como cumplimiento de las profecías, también viene o se lanza o tiene que llegar también a los pueblos paganos, porque Dios es para todos. Hay un segundo elemento, queridos hermanos, que tenemos que reflexionar. El primero era el cumplimiento de la promesa. Y el segundo es justamente la misma revelación de Cristo revelado como luz. El mismo que se da a conocer entonces como luz del mundo, ¿se acuerdan? Cristo, por sus actos y sus palabras, se revela como la luz del mundo. Las curaciones de los ciegos, por ejemplo. La curación de los ciegos tiene una simbología muy profunda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ciego es el que no está viendo, el que está viviendo en la oscuridad. La presencia de Cristo, ¿qué es lo que hace la presencia de Cristo? Sobre todo cuando cura, le toca, le devuelve la vista al ciego. ¿Qué es lo que está haciendo? Le devuelve la luz. Y entonces quiere decir que Cristo mismo se está presentando como la luz.
el que trae la luz, el que te quita de tu ceguera. Si nosotros miramos, por ejemplo, San Juan, ¿verdad? Capítulo 9, ahí te habla de este ciego de nacimiento. Incluso le está hablando a los judíos, ¿verdad? Y le está diciendo Peñatendeque, porque ustedes ya de nacimiento, Antiguo Testamento, ustedes siguen el Antiguo Testamento, siguen en la oscuridad, no le están aceptando a Cristo, no le están aceptando a Jesús como luz del mundo, que te pueda sacar de tu ceguera. Entonces a Cristo se le está presentando como luz del mundo. Ñandere sapeana, y cualcaña de peñandera peplajú, peñande yara, oye cualcajaisha, ¿verdad? Esa es la manifestación, justamente la epifanía. Ya no a un pueblo judío simplemente, sino que ahora a todas las naciones también. Y sobre todo después con ese compromiso, decíamos, nuestro personal. Tiene en este punto un significado particular, como subraya Juan refiriendo el episodio del ciego de nacimiento. Estamos en el capítulo 9, decíamos. Jesús dice, ¿qué dice? Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. También San Juan mismo vuelve a decir, el que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, Jesús mismo se está presentando. Este es el segundo elemento importante que tengamos en consideración. El primero era como cumplimiento de las promesas. El segundo, a Cristo mismo, que se le presenta como luz del mundo y que nos cambia la propia vida. Hay un tercer elemento que es el Cristo transfigurado. Cristo que se transfigura, que sube al monte con sus discípulos y ahí presenta esta nueva faceta suya. Recuerden que en Marcos, hasta el capítulo 8, llegamos con un Jesús taumaturgo, un Jesús muy humano, un Jesús que realiza acciones, pero desde la humanidad, muy cercano al hombre. Pero después, aquí en el capítulo 8 de San Marcos, hay como un quiebre. Y en este quiebre ahora Él dice, bueno, el que quiera seguirme verdaderamente, que tome su cruz cada día y me siga. Ustedes tienen que saber que el Mesías va a tener que padecer mucho, va a tener que morir en la cruz, va a ser ultrajado. Y claro, entonces después de haber visto tantas cosas lindas, una presentación de un Jesús taumaturgo, milagrero, que nos da de todo, y entonces decimos, no, no puede ser. Vaya pico la ñanda Mesías o manota, indica tú en orebe y ponaitea. Ella popante nande oreje. Ahí está. Ella popante nandeñan de yara. La orero ya pobana. A pesar de todo puesto unte, a todo residente de pereme e orebe. No, Señor. Ahí entonces es donde viene un corte en este capítulo 8 de San Marcos. Y desde ese momento comienza un viaje mucho más exigente y mucho más difícil para los discípulos, es decir, para nosotros. Pero en este camino Jesús se nos presenta también como esa luz, y para eso la transfiguración, para que no nos desanimemos, para que asumamos nuestra responsabilidad y digamos, sí, este camino es duro de seguir, no llegamos a comprender siempre, los discípulos casi siempre son acá, no llegan a entender, no comprenden bien lo que Jesús está diciendo, pero después al final aquí, cuando Jesús se presenta como esa luz que acompaña, que ilumina, y bueno, ese es el sendero que también nosotros tenemos que hacer. Mientras Jesús vivió en la tierra, la luz divina que llevaba en sí estuvo velada, es decir, escondida, bajo la humildad de su carne. Hay, sin embargo, una circunstancia en la que se hace perceptible a testigos privilegiados en una visión excepcional. Y es esta la transfiguración, queridos hermanos. Su Pepe entonces ñande yara oye cuacañandeva lleva. El rostro, dice, resplandece. Sus vestidos deslumbrantes como la luz no pertenecen ya a la condición normal ni a la condición mortal de los hombres, o sea, de nosotros. Ya no, sino que por eso le estaba diciendo es como un dulcecito, un caramelito. Después de que los discípulos ven y Jesús les habla de que Él va a tener que padecer, va a tener que morir. Y ese es el camino de la cruz, el camino por la que todos nosotros cristianos pasamos y debemos pasar. Pero sin embargo, aquí el Señor se nos presenta y nos dice, ¿verdad? Yo soy esta luz, yo soy el que te da la salvación. Entonces, y por último,
el efecto, la luz que resplandece en el rostro de Cristo es la gloria de Dios misma. En calidad de Hijo de Dios, es el resplandor de su gloria. Y esto es importante. Este es el llamado que a cada uno de nosotros entonces el Señor hoy nos está haciendo. Que podamos resplandecer, que nuestro rostro pueda resplandecer, que seamos cristianos alegres, que seamos cristianos que muestran verdaderamente esa sonrisa, ese amor, pero ¿desde dónde? Desde el corazón, porque eso sale del corazón. Da ahí entonces una sonrisa, esa sonrisa colgate ya es ahí, sino que es esa sonrisa profunda que sale del interior del corazón. Y así, queridos amigos, queridos hermanos, nos despedimos en este domingo. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, que tengan un hermoso año. Estamos iniciando el 2020. La presencia de esta luz que nos ilumina les acompañe siempre durante este año 2020. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos el próximo domingo con más de Yarañe Dominical. Hasta aquí Ñande Yarañe en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe.